una continuación de ureta hacia adentro. Entonces, para analizar el riñón del cerdo es un poco más alargado. Entonces, también tiene acá su inicio, donde están más estructuras, y un borde es más redondo que el otro, y alargado. Entonces, característico es si se corta longitudinalmente, se ve también su estructura, la corteza, la pelvis, que es un poco más amplia que el canino, y la muestra. Acá en el rumiante pequeño se asigna un caprino, a mí me parece un fregor, pero tiene acá el polo caudal más ancho, más amplio. Entonces, característica para diferenciarlo en el rumiante menor con la del canino. El del vacuno está compuesto por pequeños lóbulos, que son de 18 a 20 lóbulos, y comportándose cada lóbulo como si fuese un riñón pequeño, ¿no? Como ve acá la figura cortada de un pedazo de la estructura, y este lóbulo con ese lóbulo tienen la semejanza como si fuese un riñón pequeño. Podemos ver afuera la corteza y está con raíces, la media. Pero tiene acá su parte de proyección que entra cada lóbulo, entonces se denomina cáliz renal. Y este cáliz renal desemboca acá un espacio más grande que conduce la orina por el uréter. Entonces son formaciones características para esta especie lobular, riñón lobular. Mientras que este acá del equino, tenemos acá el riñón izquierdo, que es como un fregor también, pero mucho más ancho y a veces un poco alargado. Mientras que el riñón derecho del equino parece un corazón. Entonces acá tiene su ilio, donde están las tres estructuras que van a ingresar y salir del órgano. Entonces esas partes hay que conocerlo para definir este órgano de qué especie. Entonces acá vamos a explicar ya de la estructura. Cuando hacemos un corte longitudinal o transversal, se define la estructura. La estructura es las capas que tiene desde afuera hacia adentro. La primera es la cápsula, que es una membrana fibrosa que cubre el riñón externamente, y en un perro sano se desprende con facilidad. Entonces esa es la característica de esta cápsula. Si se queda adherida, quiere decir que tiene un proceso patológico. Entonces las muestras que tienen ustedes su camino van a apreciar esta característica. La que sigue es la corteza, que es la porción periférica del parénquima renal. Entonces parénquima es toda la parte ya interna del órgano, parénquima. Y se notan los corpúsculos renales. Entonces en las gráficas a veces esta parte de la corteza se define con puntos pegaditos uno al lado del otro, que significa el corpúsculo renal, que es la porción inicial de un neurón, y el inicio también de las porciones contorneadas, o sea, las partes tubulares del neurón. Entonces es característico de la corteza. Y la parte más profunda es la médula renal. En la porción central, en la porción del parénquima, tiene un color claro o aspecto estriado. Entonces este aspecto estriado lo dan una gran cantidad de tubos colectores. Y también la porción tubular. En la unión de la corteza y la médula, acá se combinan las dos, con medular, se encuentran vasos sanguíneos, que son las ramas arciformes, los vasos renales. A esta zona también se llama zona arcuata, y arcuata es sinónimo de arqueada, zona arqueada o zona arcuata.
Y en esta zona cuarta están estas arterias axiformes. En el borde también de esta médula encontramos hacia ventral en contacto con la pelvis renal, la cresta. Pues la cresta es el borde de la médula para que reciba ahí la orina que se forma por la filtración. Entonces ahí desembocan todos estos tubos colectores y la pelvis ya lo continúa con el conducto que es la uretra, camino al riñón. Entonces todo esto se va, vamos a escribirlo ahí en una guía. Entonces acá también está la definición de pelvis renal, que es por la prolongación del uretra dentro del riñón. Y el pilio, en la estructura por donde entran las estructuras. En este caso el riñón es ancho, entra la arteria con nervios autónomos, sale la vena renal y también sale el uretra. O sea, tres estructuras tenemos ahí, con la condición de que la arteria renal va acompañada de los nervios autónomos debido a la mayor cantidad de músculo visceral. En esta figura vamos a ver un corte longitudinal del riñón para ver su de segunda forma representada. Entonces externamente tenemos nosotros la cápsula renal, externamente tenemos la cápsula renal que nos saca su nombre, y lo que sigue en esta flecha de acá es la corteza, toda la corteza, y como rayitas blancas es la zona corticomedular, donde acá se unen las arterias que ingresan atravesando la médula y van a proyectarse a la corteza. Y este oscuro de acá, más rojo, es la médula. Y este borde de acá es la cresta renal. Y este de color blanco es la pelvis, la formación como un embudo dentro del riñón. Y este de acá es el uretra. Y esto de acá sería arteria y vena. Entonces, cortamos el riñón y ya lo podemos definir sus partes de su estructura. Este acá, segunda forma, ya sin leer acá la leyenda, ya decimos que es un fósil. Entonces acá está el pilio, acá solamente ha quedado la saliva del uretra, no hay vasos sanguíneos. Entonces acá la extremidad craneal, la extremidad superior de la vena, con otras estructuras de esta. Entonces la forma alargada es un pallar. Y este de acá también es de un porcino en un corte longitudinal, donde podemos ver acá la corteza afuera, la zona corticomedular, y estos están intercalados con la proyección de la pelvis renal, que es la médula. Entonces la pelvis renal acá es diferente del canino. El canino parecía un embudo, que es más amplio, se desplaza en la médula por diferentes lugares para que reciba ahí en su cresta renal los tubos colectores. Por la forma, este es de un vacuo. Entonces acá observamos el pilio, entonces acá arteria y venas renales, los dos, y este de acá es el uretra. Entonces acá sumamos más o menos 18 a 20 lóbulos y están separados uno de otro. Entonces si lo cortamos, pareciera la estructura de un riñón pequeñito.
Entonces acá tenemos un corte longitudinal, acá tenemos un lóbulo, otro lóbulo, y en cada uno está su corteza y su médula. Y esta proyección que va de la pelvis renal en dirección a cada lóbulo se llama cálice renal. Entonces el cálice renal recibe cada lóbulo la orina. Entonces acá médula, su parte medular y su corteza. Entonces es igual que todos los otros nuestros tenedores. Y el cálice renal bien vacuno, donde podemos ver acá el ureter, el producto único y es el lugar común, donde desemboca cada uno de estos redonditos, que se llama cálice renal. Y cada uno de estos redonditos está en contacto con un globo. Entonces continúan y forman prácticamente la confluencia para el ureter. Entonces son informaciones de cada riñón. Este se ha hecho una tinción del riñón de un gato. Entonces el gato también tiene la forma de frijol, pero acá en la parte central un poco más ancho. Y estos de acá son vasos sanguíneos que se dividen dentro del riñón, ¿no? Tenemos acá las venas de la cápsula, las venas están en posición superficial. Y acá más adentro están notándose ya elementos del parénquima. Y con azul y rojo tenemos arteria y vena. Acá tenemos un borde vascular del riñón izquierdo bien claro también. Entonces acá tenemos en esta parte blanca periférica la corteza, y acá sería la zona arcuata, donde están las arterias y venas arciformes, y acá está dividido la arteria y la vena que entran por el ilio en sectores, arteria y vena, se divide un poco arteria y vena, y todos estos redondos que quedan que se llaman pirámides. Pirámides corresponden a la médula renal. Y este de color blanco es la corteza. Ya vamos a ver cómo se llaman estas divisiones de la arteria en la médula, cómo se llaman las divisiones de la arteria a nivel de corteza. Molde vascular del riñón de un camino. Entonces acá notamos el ureter, está entrando y dentro del órgano se divide el ureter en la pelvis renal y se proyecta por varias capas de la médula para que tome contacto con los tubos colectores y ahí reciba la orina. Hasta el límite entre corteza y médula, y el con color más blanquecino sería la médula. De acá es solamente un ureter con su proyección, con la pelvis renal. Entonces estas proyecciones se dividen a la médula para que tengan contacto con la secreción de orina, que son la desembocadura de los tubos colectores. Por la forma, vemos ya que este es el riñón de un equino. Y acá es derecho, entonces tiene la forma como un corazón. Acá también es el ilio, arteria y vena, y todo esto es el parénquima que se ha sacado un poco desmenuzando las estructuras y ha quedado acá vasos pequeñitos de arterias y venas. Así se puede ser también. Y es un corte frontal o dorsal, más claro, dorsal. Entonces acá nos queda tres componentes que están en el ilio, el ureter, la vena y la arteria, y sus divisiones hacia el interior en diferentes direcciones. Entonces, lo que está acá sería médula y lo que está por acá, corteza. Entonces tiene lo mismo de diferentes vistas que se puede ver. Ureter y pelvis de un equilibrio. Entonces es la proyección
del apéndice renal dentro del riñón. Entonces, se une todo y sale un solo conducto que se libre, que se va camino a la vejiga para que desemboque. Son dos riñones, hay dos ureteros, entonces hay en el hígado la desembocadura también con dos conductos. La unidad funcional del riñón es el netrón o nefrón. Y su función es filtrar las sustancias que la sangre transporta. Entonces hay elementos que la sangre transporta, como la creatinina y el ácido úrico. Son ya productos finales que ya no se combinan con nadie. Entonces estos productos el organismo ya no los necesita, estos son los componentes de la orina: ácido úrico, creatinina. Si el individuo está tomando antibióticos, los residuos de antibióticos se eliminan por ahí también. Si está dosificándose, los antiparasitarios también salen. Y si el organismo tiene mucha agua, el exceso de agua también se elimina. Y al contrario, si necesita agua, nuevamente se reabsorben de los riñones a la circulación. Pues todo eso son los componentes de la orina, que a las finales es el filtrado de la sangre. Entonces todo esto está conducido por las diferentes partes que tiene el nefrón, que vamos a ver acá. Tiene una parte redondeada, que se llama corpúsculo renal o corpúsculo renal, y este corpúsculo está formado por una membrana externa que se llama cápsula de Bowman, y en la parte interna deja un espacio que se llama glomérulo renal. En este glomérulo renal van a entrar acá las arterias para que filtren la sangre. Entonces la primera porción, que es como una parte circular, y después de esta parte circular viene la porción tubular, y comienza con el túbulo contorneado proximal. De ahí hay un poro que se llama asa de Heckel, y comienza a nacer opuesto al túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal. En este sector tubular es que se devuelve las sustancias necesarias hacia la sangre. Se filtraron en el glomérulo renal, pero en esta parte tubular nuevamente hay una reabsorción, y lo que no se reabsorbe elimina los desechos con exceso de agua y forman la orina. Entonces los componentes del desecho, como hemos indicado acá, pueden ser la creatinina, el ácido úrico, residuos de antibióticos y antiparasitarios, exceso de agua. Estamos echándole trago el exceso de alcohol. Entonces todo eso va por ahí. Acá vamos a ver en esta figurita, que es de un medicamento para uso urinario, ¿okay? Pero si en esta figurita para explicar lo que estamos diciendo. Entonces acá tenemos el corpúsculo renal, corpúsculo de Martini, y su capa externa, lo que está acá con color negro, es la cápsula. ¿Ya? Cápsula se llama a todo cubrimiento externo. Entonces, en este caso se llama cápsula de Bowman, porque este investigador Bowman lo descubrió y se quedó con su nombre. Ya, por eso queda así varios nombres en
los órganos. Por ejemplo, en el hígado también tenemos la cápsula de Gleason, que es la capa externa del hígado. Entonces ya se queda con su nombre, cápsula de Gleason y la cápsula de Bowman del corpúsculo renal. Y este espacio está dentro, que es de lo que forma el glomérulo. Entonces, en este espacio van a entrar acá los vasos sanguíneos. Pero vamos a seguir primero. Desde parte del corpúsculo comienza a nacer este arrollamiento y se llama el túbulo contorneado proximal. Si lo seguimos, viene enrollándose y baja hasta dar la vuelta en este lugar, en este codo. Y este codo se llama asa de Henle. Y comienza nuevamente a subir y se llama el túbulo contorneado distal. Ya lo vamos a seguir por acá, el túbulo contorneado distal, y va a desembocar en este de acá, que es más grueso, que se llama tubo colector. Entonces este tubo colector es como una rama de un árbol que tiene varias ramitas auxiliares. Quiere decir que está unido a muchos nefrones, este tubo colector, que puede estar a la derecha o a la izquierda de este tubo colector. Y esta flecha que indica que vaca es que el líquido va a ir camino a la pelvis renal. Entonces el tubo colector va a desembocar en la pelvis renal. Ya, esas son las partes del nefrón. Ahora vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos una irrigación que está acá en una forma transversal, la área córtico-medular. Entonces acá esta parte roja significa una arteria, que es la arteria aorta, y esta vena es la vena aorta, en el lugar de zona aorta. Puede ser vena o arteria aorta, o si no también arteria y vena arciforme. Entonces esto, de este punto para ventral es la médula, y de este punto para dorsal es la corteza. Entonces en la corteza está la mayor cantidad de corpúsculos. Por eso les decía que esta parte de la corteza a veces se grafica como puntos, debido a la gran cantidad de corpúsculos. Y esta parte de la médula, la porción tubular, se grafica con raíces, que es la parte de los tubos colectores, o también la gran cantidad de tubos colectores o de tubos del nefrón. Ya, los dos están mezclados en la médula. Entonces esa es la forma como se lo presenta. Entonces vamos a observar de acá la arteria arciforme o arcuata sube a la corteza. Entonces vamos a seguir por acá a esta arteria, está subiendo, que es igual a esta de acá, arteriola aferente. Entonces esta arteriola aferente entra al glomérulo, y dentro del glomérulo se subdivide en ramas más pequeñitas, o sea, capilares eferentes. Y estos capilares eferentes van a producir la filtración de la sangre, y estos puntitos que se ven por acá es como si fuese un colador. Si pasan este colador, va a formar aquí en el túbulo contorneado distal una sustancia de secreción de la sangre. Lo que no pase el colador va a seguir acá de salida por la arteria eferente. La arteria eferente es esta de acá. Entonces la aferente entra, se filtra, y la sangre sigue continuando acá por la eferente. Entonces el filtrado ya comienza a estar en el túbulo contorneado proximal y va a seguir por este tubo. Si la sangre en este tubo necesita reabsorberse por esta red capilar que está en contacto con la parte tubular, nuevamente va a regresar esos componentes al área venosa.
al área venosa. Entonces esta área venosa va a seguir con su ciclo de la circulación. Entonces, ¿qué pasa acá en la sangre de la arteria o la EPL? Miren, sigue su recorrido y se anastomosa con el área venosa. Entonces, esta anastomosis significa que está haciendo la función de nutrición del riñón, de nutrición. Entonces, la sangre no se nutre de arteria con sangre de la EPL, porque esta tiene productos que todavía no se eliminan. La parte nutritiva lo hace de la EPS, que ya se filtró la sangre. Entonces acá está sin residuos y esa es la que compone la parte de la nutrición del órgano. Entonces acá ya estaba dando una vena en la corteza y acá está la vena a nivel de la zona corticomedular. Y esta vena de acá ya está a nivel de medio. Entonces vamos a ver en otras figuras cómo se llaman los vasos sanguíneos. Entonces el filtrado de acá de la sangre va a recorrer el túbulo contorneado proximal. Si el organismo necesita, reabsorbe el líquido que queda acá, pasa al túbulo contorneado distal y desemboca en el tubo colector. Entonces acá están los residuos finales: creatinina, ácido úrico, exceso de agua, residuos de antibióticos, todo es lo que va a formar la orina. Y el resto se reabsorbió para que la circulación lo siga llevando dentro del cuerpo. ¿Ven? Entonces eso es la acción de una nefrona o nefrona. Y acá vamos a ver en una gráfica la unión corticomedular. De la corticomedular hacia abajo es médula y de la unión hacia arriba es corteza. Entonces, ¿cómo es la entrada de la sangre? La entrada de la sangre es por un único vaso, que es la arteria renal, pero dentro del riñón ya se divide en sectores. Por acá hay una arteria que sube, por acá hay otra arteria que sube y acá se une. En esta unión es la corticomedular. Toma el nombre de arteria arteada o arteria arcuata, es lo mismo. Y de esta zona va otra arteria hacia la corteza. Y en la corteza ya se divide en arteria aferente, que entra al glomérulo, y la arteria eferente, que sale del glomérulo. Y esta es la unión arteriovenosa para que haga la nutrición del órgano. Y acá se encuentra ya una vena, está en corteza, acá está la vena en el área arcuata, y esta vena que está bajando, con la flecha que indica de bajada, de salida, es la vena inal. Entonces, cuando está en la médula, se llama arteria o vena interlocular. Vean ahí, interlocular. Y acá se llama interlocular. Entonces, ahí los dos nombres están ahí. ¿Quieres saber?